Cuando pensamos en la antigua Roma, a menudo nos imaginamos templos grandiosos, sacerdotes solemnes y dioses estatales oficiales como Júpiter y Marte. Esta era la cara pública de la religión romana, un sistema conocido como la religio. Se trataba de mantener la pax deorum, o la paz de los dioses, a través de rituales cuidadosamente prescritos y ceremonias públicas. Estas prácticas eran vistas como respetables, ordenadas y esenciales para el bienestar del Estado romano. Un sacerdote haciendo un sacrificio en un templo estaba cumpliendo un deber para la comunidad, un acto que era sancionado y aprobado por las autoridades. Esta era la forma adecuada de interactuar con lo divino, una conversación estructurada entre mortales y las fuerzas poderosas que gobernaban su mundo. Pero junto a esta religión oficial, existía otro mundo de práctica espiritual, uno que los romanos a menudo llamaban magia. Para ellos, la diferencia era una cuestión de intención y aprobación social. La religión consistía en pedir favores a los dioses de una manera pública y aceptable. La magia, por otro lado, a menudo era vista como un intento privado, coercitivo y a veces siniestro de doblegar el mundo sobrenatural a la propia voluntad. Se trataba de obligar a un dios o a un espíritu a hacer algo por ti, en lugar de solicitarlo cortésmente. Los métodos eran secretos, los objetivos eran personales y los resultados a menudo estaban dirigidos a dañar a un enemigo o a obtener una ventaja injusta en el amor o los negocios. Lo fascinante, sin embargo, es que esta distinción clara entre buena religión y mala magia a menudo se desmoronaba bajo escrutinio. La línea entre ambas era increíblemente borrosa y podía cambiar dependiendo de quién eras y qué estabas haciendo. Una oración susurrada por un agricultor para proteger sus cosechas podría ser vista como devoción piadosa, pero un encantamiento similar, murmurado por una anciana para lograr el mismo objetivo, podría ser tachado de brujería. Las herramientas en sí mismas eran a menudo idénticas. Tanto sacerdotes como magos usaban oraciones, sacrificios y objetos simbólicos. Una tablilla de plomo inscrita con una oración a un dios y dejada en un templo era religión. Una tablilla de plomo inscrita con una maldición contra un rival y arrojada a un pozo era magia. En última instancia, la diferencia a menudo se reducía al control social y la perspectiva. Lo que el Estado aprobaba era religión. Lo que los individuos hacían por su cuenta, especialmente si parecía amenazante o antisocial, era etiquetado como magia. El historiador romano Plinio el Viejo capturó esta ambigüedad perfectamente, reconociendo que la magia extraía su poder de elementos de la medicina, la religión e incluso la astrología. Era una fuerza poderosa e incontrolada que existía en las sombras de los cultos oficiales. Para el romano promedio, esta distinción era menos sobre teología y más sobre resultados. Si un ritual funcionaba y no te metía en problemas con las autoridades, era una forma válida de navegar un mundo peligroso e impredecible. La práctica de la magia en Roma no fue un desarrollo tardío ni una importación extranjera. Era tan antigua como la propia ciudad. Las leyes romanas más antiguas, las 12 tablas del siglo V a.C., ya contenían prohibiciones contra el lanzamiento de hechizos malignos. Una ley prohibía específicamente que cualquier persona transfiriera mágicamente las cosechas de otra persona a su propio campo. Esto nos dice que desde el principio de su historia registrada, los romanos creían en el poder de los encantamientos y se preocupaban por su mal uso. Estos no eran rituales sofisticados importados de Oriente, sino tradiciones populares profundamente arraigadas, el tipo de magia practicada por curanderos de aldea, mujeres sabias y hechiceros locales durante generaciones. Estos primeros practicantes de magia eran a menudo figuras que vivían al margen de la sociedad. Eran las personas a las que acudías cuando la religión oficial o la medicina te fallaban. Piensa en la saga, la mujer sabia o hechicera que conocía los secretos de las hierbas y podía preparar pociones para el amor o la curación. Estas figuras eran tanto respetadas como temidas. Podían curar a un niño enfermo con una cataplasma y un cántico, pero también se creía que eran capaces de murmurar maldiciones que podían causar la ruina. El poeta romano Horacio nos da una imagen vívida, aunque hostil, de tales mujeres, describiéndolas como brujas que recolectaban hierbas y huesos en cementerios a la luz de la luna, sus actividades envueltas en secreto y pavor. Las herramientas de esta magia arcaica eran simples y extraídas del mundo natural. Los practicantes utilizaban un vasto conocimiento de plantas, minerales y partes de animales, cada uno de los cuales se creía que poseía un poder específico. Una raíz en particular
podría usarse para inducir el amor, mientras que la pluma de cierto pájaro podría ser parte de una maldición. Las palabras eran igual de importantes. Las frases cantadas, a menudo en lenguaje repetitivo o sin sentido, se creía que tenían un poder inherente para obligar a los espíritus o alterar la realidad. Estos encantamientos eran secretos celosamente guardados, transmitidos de maestro a aprendiz o dentro de las familias. Esta era una especie de magia práctica y manual, enfocada en resolver los problemas inmediatos de la vida, la enfermedad, el amor y la protección contra el daño. Estos primeros hechiceros y brujas romanos, por lo tanto, no eran las figuras fantásticas del mito, sino personas reales que desempeñaban una función vital en sus comunidades. Eran los consultores espirituales no oficiales para la gente común. Mientras la élite consultaba a augures y sacerdotes aprobados por el Estado sobre el futuro de la República, la gente común acudía a la saga local para encontrar un burro perdido o para asegurar que los afectos de un rival fueran frustrados. Esta corriente subterránea de magia popular era una presencia constante y poderosa en la vida romana, un testimonio de la perdurable necesidad humana de encontrar control y significado en un mundo que a menudo parecía caótico y más allá de la influencia de uno. La literatura romana está llena de brujas poderosas y aterradoras, lo que nos da una idea de cómo la élite educada imaginaba el mundo de la magia. Estas figuras literarias a menudo se exageraban para lograr un efecto dramático, pero se basaban en creencias y miedos reales. Una de las más famosas es Canidia, una bruja que aparece en la poesía de Horacio. La pinta como un personaje verdaderamente horripilante, una hechicera malévola que deambula por los cementerios por la noche, recogiendo huesos humanos y hierbas venenosas para sus malvados hechizos. En un poema, ella y sus compinches secuestran a un niño pequeño, con la intención de matarlo de hambre para que su hígado y médula puedan usarse para crear una poción de amor irresistible. Esta espeluznante historia pretendía impactar, pero refleja un temor romano genuino a que la magia se usara con fines depredadores e inmorales. Otra bruja literaria inolvidable es Ericto, del poema épico Farsalia de Lucano. Ericto es una nigromante de poder y depravación inigualables. No solo invoca a los muertos, reanima un cadáver fresco en un campo de batalla para obligarlo a revelar el futuro. Lucano la describe con detalles grotescos, viviendo entre tumbas, con el rostro pálido como la muerte, y sus métodos absolutamente viles. Utiliza un cóctel de venenos, hierbas extrañas y fluidos corporales perturbadores en sus rituales. Ericto representa la pesadilla definitiva de la magia para los romanos, una fuerza que desafía el orden natural de la vida y la muerte, pervierte el cuerpo humano y muestra un desprecio absoluto por los dioses y la sociedad. Es puro caos antirromano. Más allá de estas figuras aterradoras, la literatura también nos muestra las herramientas comunes del oficio mágico. Las pociones, o venena, están por todas partes. La palabra venenum podía significar tanto poción como veneno, destacando la delgada línea entre curar y dañar. La Eneida de Virgilio menciona a una sacerdotisa que puede usar hierbas y cánticos para curar un desamor o infligirlo. Las metamorfosis de Ovidio son un catálogo de transformaciones mágicas, a menudo logradas mediante plantas especiales y encantamientos. La hechicera Medea, por ejemplo, usa su conocimiento de las hierbas para restaurar la juventud de un anciano, hirviéndolo en un caldero con una poción mágica. Estas historias reforzaron la idea de que el mundo natural estaba lleno de poderes ocultos que podían ser desvelados por aquellos con conocimientos secretos. Los amuletos eran otra característica común, tanto en la literatura como en la vida real. Eran objetos que se llevaban en el cuerpo para protegerse o para atraer la buena suerte. La bulla, un medallón que usaban los niños romanos, era en sí mismo un tipo de amuleto protector, destinado a ahuyentar a los malos espíritus hasta que llegaran a la edad adulta. En las historias, los personajes podían llevar una piedra especial, un trozo de madera tallada, o una bolsa que contenía ingredientes extraños para protegerse de las maldiciones o del mal de ojo. Estos relatos literarios, aunque sensacionalistas, no eran pura fantasía. Eran reflejos de un mundo donde muchas personas creían que una planta cuidadosamente elegida, una palabra susurrada o un objeto especial podían alterar genuinamente su destino. Sería un error pensar que la magia era solo cosa de pobres e incultos. Las clases altas romanas, los senadores y aristócratas que vivían en sus lujosas villas, estaban igual de fascinados y temerosos de lo sobrenatural. Si bien públicamente defendían la religión estatal,
Muchos practicaban en privado actividades que caían de lleno en la categoría de la magia. Consultaban a astrólogos para saber el día más propicio para un movimiento político. Contrataban a adivinos para interpretar sus sueños y, a veces, buscaban a magos para servicios más ilícitos. Su mundo de altas apuestas de ambición política y rivalidad personal los hacía tan desesperados por una ventaja como cualquier agricultor preocupado por sus cosechas. Una de las formas de magia más temidas y secretas era la nigromancia, el acto de invocar a los espíritus de los muertos para obtener conocimientos ocultos. Si bien figuras literarias como Ericto eran extremas, la creencia de que uno podía comunicarse con los muertos era real. El historiador Tácito informa que cuando Germánico, el popular sobrino del emperador Tiberio, enfermó misteriosamente y murió, se encontraron signos de brujería en su casa. Escondidos en los pisos y paredes había restos de cuerpos humanos, hechizos, maldiciones, tablillas de plomo inscritas con el nombre de la víctima y otros objetos malignos con los que se cree que las almas son consagradas a los dioses del inframundo. Esto fue un escándalo político de alto nivel, que demostró que incluso la familia imperial creía que podían ser blancos de brujería mortal. La arena política estaba llena de acusaciones de magia. Debido a que era tan difícil de probar, acusar a un rival político de brujería era una forma conveniente de difamar su carácter y sembrar sospechas. En la República tardía, las figuras a menudo eran acusadas de usar magia para influir en los votantes o dañar a los oponentes. Bajo los emperadores, esto se volvió aún más peligroso. Varios emperadores, incluidos Nerón y Domiciano, eran notoriamente paranoicos y ejecutaron a senadores bajo cargos de usar magia o adivinación para predecir sus muertes. Buscar conocimientos sobre la vida útil del emperador se consideraba traición, ya que implicaba que estabas esperando que muriera. Esto convirtió a los magos y astrólogos en personas muy peligrosas con las que asociarse. A pesar de los riesgos, la élite continuó buscando estos servicios. La promesa de conocer el futuro o eliminar a un rival era demasiado tentadora para resistir. Consultarían a los practicantes en secreto, a menudo utilizando intermediarios para evitar ser directamente implicados. El satírico Juvenal se burla de las ricas mujeres romanas que tienen su propio augur frigio o experto indio para aconsejarlas sobre cada pequeña cosa. Esto demuestra que para muchos en la alta sociedad, la magia no era una superstición popular aterradora, sino una herramienta sofisticada, aunque arriesgada, para manejar sus complejas vidas. Era una indulgencia privada que contrastaba fuertemente con su actuación pública de la piedad romana tradicional. Para la gran mayoría de los romanos, la magia no se trataba de intrigas políticas, sino de las crudas realidades de la existencia cotidiana. La vida era precaria, y la gente usaba la magia como una herramienta práctica para proteger su salud, asegurar su sustento y, bueno, incluso atacar a sus enemigos. Una de las formas más comunes de práctica mágica era la creación de tablillas de maldición, conocidas como deficciones. Estas eran pequeñas y delgadas láminas de plomo o peltre, sobre las cuales una persona grabaría una maldición dirigida a un individuo específico. La maldición a menudo ataría o fijaría a la víctima, impidiéndole realizar una determinada acción. Las tablillas se doblaban o perforaban con un clavo y se depositaban en un lugar que se creía cercano al inframundo, como una tumba, un pozo o un manantial sagrado. Los arqueólogos han encontrado miles de estas tablillas de maldición en todo el Imperio Romano y nos dan una visión increíble de las ansiedades de la gente común. Muchas se relacionan con disputas legales, con el autor pidiendo a un dios o espíritu que ate la lengua de su oponente en la corte para que no pueda hablar en su contra. Otras son sobre el amor, tratando desesperadamente de forzar un amor no correspondido a devolver su afecto. Un número particularmente grande proviene del mundo de los deportes y el entretenimiento. Los corredores de carros maldecirían a los conductores rivales y a sus caballos, pidiendo que se les rompieran las piernas o que sus mentes se confundieran durante la carrera. Una tablilla de un cuartel de gladiadores maldice a un oponente. Ata cada miembro, cada nervio, de Victoricus, el azul. Junto a estas formas agresivas de magia, existía una enorme demanda de magia protectora. El miedo más generalizado era el del mal de ojo, o fascinatio. Esta era la creencia de que una mirada llena de envidia o malicia podía traer mala suerte, enfermedad o incluso la muerte. Los romanos hicieron grandes esfuerzos para protegerse a sí mismos y a sus hijos de ella. Una de las formas más comunes de protección era el fascinum, un amuleto con forma de falo. Estos símbolos eran vistos como potentes y afortunados,
y estaban por todas partes, se usaban como colgantes, se colgaban en las puertas e incluso se incorporaban a mosaicos decorativos. La idea era que la imagen impactante o divertida distraería el mal de ojo y desviaría su poder dañino. La magia también estaba profundamente entrelazada con la medicina. Cuando los remedios convencionales fallaban, la gente recurría a curas mágicas. Esto podía implicar recitar un cántico curativo, usar un amuleto inscrito con palabras mágicas, o beber una poción preparada bajo condiciones rituales específicas. Catón el Viejo, un estadista romano famosamente práctico, incluso registró un cántico para curar una extremidad dislocada, que implicaba un extraño y repetitivo encantamiento. Para los romanos, no había una separación clara entre la prescripción de un médico y un hechizo mágico. Ambos eran intentos de manipular el mundo para lograr un resultado deseado. La salud era frágil, y la gente estaba dispuesta a usar cualquier herramienta a su disposición, ya fuera basada en la ciencia o la superstición, para preservarla. En la imaginación romana, la magia era muy a menudo un dominio femenino. Si bien los hombres ciertamente podían ser hechiceros, la imagen estereotipada de un usuario de magia era femenina. Este estereotipo era un arma de doble filo. Por un lado, asociaba a las mujeres con un conocimiento poderoso y secreto, particularmente en lo que respecta al mundo natural de las hierbas, el parto y la curación. Por otro lado, las pintaba como potencialmente peligrosas, emocionalmente inestables y propensas a usar las artes oscuras por razones egoístas o vengativas. La figura de la bruja, o saga, era compleja, encarnando tanto a la curandera como a la envenenadora, a la mujer sabia y a la bruja malévola. Esta conexión estaba profundamente arraigada en las estructuras sociales y las ansiedades romanas. Una razón de esta fuerte asociación era que muchas prácticas mágicas estaban ligadas a la esfera doméstica, que tradicionalmente estaba controlada por las mujeres. Ellas eran las que preparaban la comida, cuidaban a los enfermos y gestionaban el bienestar del hogar. Esto les daba un conocimiento íntimo de las plantas y otras sustancias que podían usarse tanto para curar como para dañar. La preparación de una poción de amor no era tan diferente de la preparación de una comida especial. Además, el papel de las mujeres en el parto y la partería les otorgaba una conexión percibida con las poderosas fuerzas de la vida y la muerte. Eran vistas como guardianas de estos profundos misterios, una posición que fácilmente podía interpretarse como una dimensión mágica. Sin embargo, esta asociación también fue alimentada por la ansiedad masculina y la misoginia. La sociedad romana era intensamente patriarcal, y los hombres a menudo veían a las mujeres como más susceptibles a emociones poderosas como el amor, los celos y la venganza. La magia era vista como el arma perfecta para los que no tenían poder. Una mujer que no podía desafiar a un hombre abiertamente en el foro o en el campo de batalla podría, se temía, recurrir a una maldición secreta o a un veneno oculto para salirse con la suya. Los poetas e historiadores, que eran casi todos hombres, con frecuencia retrataban a las mujeres usuarias de magia como depredadoras sexuales o patológicamente vengativas, como Medea o Canidia. Esta era una forma de expresar y controlar un miedo arraigado a la agencia femenina. Esta percepción tuvo consecuencias en el mundo real. Las mujeres tenían más probabilidades de ser acusadas de brujería que los hombres, especialmente si eran viejas, pobres, extranjeras o vivían de alguna otra manera al margen de la sociedad. Una anciana que se ganaba la vida vendiendo hierbas y remedios populares podría fácilmente verse acusada de ser una envenenadora si un cliente moría inesperadamente. El estereotipo de la bruja femenina era una forma conveniente de explicar las desgracias y de culpar a quienes no encajaban perfectamente en el orden patriarcal. Así, si bien algunas mujeres pudieron haber practicado genuinamente la magia como fuente de poder e ingresos, la etiqueta de bruja también fue una herramienta poderosa, utilizada por la sociedad para controlar y castigar a las mujeres que se salían de sus roles prescritos. Las acusaciones de magia no eran solo chismes ociosos, podían llevar a investigaciones formales y a graves consecuencias legales. La ley romana tomaba muy en serio la práctica de la magia dañina, o maleficium. Como se mencionó, las 12 tablas proscribían actos mágicos específicos, y leyes posteriores bajo la República y el Imperio lo convirtieron en un delito capital, poseer venenos con el propósito de asesinar o participar en prácticas mágicas destinadas a dañar a alguien.
La línea entre magia y envenenamiento a menudo era borrosa, ya que la palabra latina venenum podía significar una poción mágica, una medicina o un veneno mortal. Esta ambigüedad hacía que las acusaciones fueran fáciles de hacer y difíciles de defender, especialmente en un contexto político. Uno de los casos más espectaculares ocurrió en el año 186 a.C., cuando el Senado romano lanzó una investigación masiva sobre el culto a Baco, el dios del vino. El historiador Tito Livio nos cuenta que los ritos nocturnos secretos del culto supuestamente implicaban rituales salvajes, licencia sexual e incluso asesinatos rituales y envenenamientos. El Senado, temiendo una conspiración generalizada contra el Estado que operaba bajo la cubierta de la religión, actuó con dureza. Miles de personas fueron arrestadas y muchas fueron ejecutadas. Si bien el cargo principal era conspiración, el asunto fue alimentado por temores de magia ilícita, juramentos secretos y rituales oscuros, lo que demuestra la rapidez con la que la inconformidad religiosa podía ser tildada de una peligrosa amenaza mágica para el orden social. Bajo el Imperio, las acusaciones de magia a menudo se convirtieron en una herramienta para purgas políticas. El historiador Tácito proporciona un relato escalofriante de uno de esos juicios durante el reinado de Tiberio. Una noble llamada Munatia Plancina fue acusada, junto con su esposo Pisón, de haber usado brujería y veneno para asesinar al heredero del emperador, Germánico. La evidencia presentada incluía las tablillas de maldición y los objetos extraños supuestamente encontrados en la casa de Germánico. Aunque Pisón se quitó la vida antes de que se llegara a un veredicto, Plancina fue finalmente perdonada debido a la influencia de la madre de Tiberio, Livia. El caso demuestra cómo una muerte de alto perfil podía desencadenar inmediatamente acusaciones de hechicería, convirtiendo una tragedia personal en un arma política peligrosa. Otro caso famoso es el de Apuleyo, el autor de la novela El asno de oro, quien en el siglo II después de Cristo tuvo que defenderse en la corte de la acusación de usar magia para conquistar a una viuda rica. Sus acusadores afirmaron que había usado hechizos y pociones, quizás derivados de extrañas criaturas marinas, para embrujarla. Apuleyo pronunció un brillante discurso en su propia defensa, que sobrevive hoy como la apología. Ridiculizó la ignorancia de sus acusadores, argumentando que sus intereses estaban en la ciencia y la filosofía, no en la hechicería. Fue absuelto, pero su caso demuestra que incluso un intelectual respetado podía ser amenazado por tales cargos. Destaca la creencia generalizada en la magia, en todos los niveles de la sociedad, y el peligro muy real que una acusación de brujería podía representar para la vida y la reputación de uno. Al final, es imposible entender a los antiguos romanos sin comprender su relación con la magia. No era un sistema de creencias marginal, sino una parte integral de su cosmovisión, entretejida en el tejido de la vida diaria, desde los niveles más altos del Senado hasta los cuartos del esclavo más humilde. Los romanos vivían en un mundo que creían lleno de fuerzas invisibles, espíritus y poderes divinos que podían ser influenciados para bien o para mal. La religión estatal oficial proporcionaba un marco formal para tratar con estas fuerzas, pero la magia ofrecía una forma más directa, personal y a veces más desesperada de ejercer control sobre un mundo profundamente incierto. La persistencia de la magia fue impulsada por una necesidad humana fundamental de agencia. En una era anterior a la ciencia y la medicina modernas, la vida era frágil. Las enfermedades, la pérdida de cosechas, la inestabilidad política y la pérdida personal eran amenazas constantes. La magia proporcionaba una sensación de empoderamiento. Una tablilla de maldición ofrecía una forma de luchar contra un enemigo poderoso al que no se podía desafiar abiertamente. Un amuleto protector le daba a un padre una forma tangible de proteger a su hijo de peligros invisibles. Un cántico curativo proporcionaba esperanza cuando un ser querido estaba gravemente enfermo. Estas prácticas le daban a la gente una forma de hacer algo, en lugar de simplemente sufrir pasivamente, y ese beneficio psicológico era inmenso. La actitud de las autoridades romanas hacia la magia revela su poder e importancia. No estaban preocupados por la magia porque pensaran que era falsa. Estaban preocupados precisamente porque creían que funcionaba. Sus intentos de regularla no se trataban de erradicar la superstición, sino de controlar una fuerza potente que podía usarse para alterar el orden social, desafiar la autoridad y causar un daño real. Las leyes contra el maleficium tenían como objetivo prevenir el uso antisocial del poder sobrenatural.
El miedo no era a la fantasía, sino a un peligro real y presente que podía ser desplegado por los vecinos, rivales o incluso miembros de la familia. En última instancia, la línea entre la religión y la magia, tan clara para nosotros en teoría, era para los romanos un límite en constante cambio definido por el contexto, la intención y la posición social. Lo que importaba no era el método, sino el objetivo y el practicante. La magia era el lado no oficial, no regulado y a menudo temido de la religión. Abordaba lo personal, lo inmediato y lo ilícito. Prosperaba en las sombras de los grandes templos, en los susurros entre vecinos y en las esperanzas y miedos secretos de millones. Era la herramienta del pueblo para navegar los misterios de la vida y la muerte, un testimonio poderoso y duradero del deseo romano de encontrar orden y control en un mundo caótico.